La sala entera quedó en silencio cuando, con un golpe seco sobre la mesa, José Luis Rodríguez Zapatero alzó la voz más de lo que nadie había escuchado jamás, con un tono quebrado entre la rabia y la desesperación, y dijo sin rodeos lo que muchos nunca pensaron oír de su boca: que Begoña era culpable de todos los delitos que se le señalaban y que él no podía cargar ni un minuto más con aquel secreto que lo estaba devorando por dentro. Lo dijo así, sin papeles, sin discursos preparados, sin esas frases medidas a las que acostumbraba en su vida política. Lo dijo con la sinceridad brutal de quien ya no tiene nada que perder y lo único que busca es librarse de la losa de la mentira. Los periodistas, acostumbrados a ruedas de prensa controladas y declaraciones ambiguas, se miraban entre ellos con los ojos abiertos como platos, incapaces de articular una sola pregunta. Nadie sabía si estaban siendo testigos de una confesión histórica o de un arrebato de un hombre vencido por la presión y la culpa. Zapatero respiraba agitado, los labios secos, los nudillos blancos de apretar los puños, como si con cada palabra liberara un peso acumulado durante años. España entera estaba pendiente, no solo los presentes en aquella sala abarrotada, sino millones de personas pegadas a las pantallas, siguiendo en directo lo que ya empezaba a sentirse como un terremoto político y personal. No puedo seguir callando, no quiero ser cómplice ni cómplice pasivo, alcanzó a decir, con la voz quebrada pero firme, como un golpe de martillo. Es ella, fue ella, y yo lo he sabido todo este tiempo. Las cámaras recogían cada gesto, cada sombra en su rostro. En las redes sociales la noticia corría como pólvora encendida: Zapatero explota y acusa a Begoña de ser culpable. Algunos no lo creían, otros decían que se trataba de una maniobra desesperada, y los más incrédulos pensaban en una trampa mediática, en un montaje, en un truco sucio. Pero ahí estaba, en vivo, sin cortes, sin edición. Las palabras estaban saliendo de su boca y no había forma de detenerlas ni de borrarlas. Los periodistas comenzaron a lanzarse preguntas unos sobre otros, creando un murmullo caótico que llenaba la sala. ¿Qué delitos? ¿Qué pruebas tiene? ¿Desde cuándo lo sabe? ¿Por qué lo oculta ahora? Zapatero levantó la mano, pidió silencio con un gesto casi paternal y continuó. Su voz, aunque cargada de nervios, sonaba clara: he callado demasiado tiempo. He permitido que mi silencio se convirtiera en un escudo para ella. Yo mismo me engañé, pensando que protegía lo que amaba, pensando que evitaba un escándalo mayor para España. Pero esa mentira me carcome. Lo repito, Begoña es culpable. Ella conocía los movimientos, ella tejió las redes, y yo fui ciego, o peor aún, fui cómplice al mirar hacia otro lado. Aquello ya no era un rumor, ni una sospecha lanzada por la oposición, ni un titular de prensa amarillista. Era una confesión pública, transmitida en directo por todas las cadenas, que mostraba a un expresidente derrumbándose en su propia verdad. El eco de sus palabras parecía golpear no solo las paredes de aquella sala, sino los hogares de millones de españoles que escuchaban atónitos. Mientras tanto, en las calles, la noticia empezaba a desatar reacciones. Algunos gritaban de indignación, otros de júbilo, y muchos permanecían incrédulos, sin saber si alegrarse por la confesión o temer las consecuencias que aquello acarrearía para el país. Zapatero continuó, ya sin freno, como un dique roto que deja escapar toda el agua acumulada. Los contratos, las reuniones secretas, los favores, todo llevaba su firma invisible. Yo quise creer que no era así, que los rumores eran solo ataques políticos, pero cada prueba que llegaba a mis manos lo confirmaba. Y aún así guardé silencio, me escondí detrás de mis discursos, me aferré a la esperanza de que el tiempo lo borrara. Pero el tiempo no borra nada, al contrario, lo graba con más fuerza en la memoria. El expresidente se pasó la mano por la frente, empapada en sudor, mientras los flashes de las cámaras no dejaban de disparar.
En sus ojos se veía un cansancio antiguo, el peso de años de secretos, de noches sin dormir, de conciencia atormentada. El público en la sala no respiraba, temiendo perder una sola palabra de lo que estaba ocurriendo. Zapatero bajó el tono, casi como un susurro, pero el micrófono lo amplificó. No me pidan que dé más detalles aquí. No puedo, no debo. Eso le corresponde a la justicia. Yo solo puedo decir lo que me arde en el pecho. Ella no es inocente, y mi silencio la ha protegido demasiado tiempo. La confesión se extendió como fuego en pradera seca. Los noticiarios interrumpieron sus programas, las tertulias improvisaron mesas de debate, los expertos en derecho analizaban a contrarreloj las posibles implicaciones legales. ¿Podía un expresidente acusar así, en público, a alguien tan cercano? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Se abría una nueva investigación? ¿Se derrumbaba una imagen cuidadosamente construida durante décadas? Algunos recordaban con ironía la sonrisa tranquila con la que Zapatero solía aparecer en los medios, aquel aire de calma perpetua que ahora se deshacía en un mar de nervios. Otros decían que, en el fondo, siempre hubo sombras en torno a su entorno, pero nunca se había atrevido a nombrarlas. Y ahora, de repente, todo salía a la luz de la forma más brutal posible, en directo, ante España, con palabras imposibles de retirar. Zapatero no parecía arrepentirse de haber hablado. Al contrario, en cada frase se le veía más ligero, como si al confesar por fin pudiera respirar. No lo hago por venganza, aclaró, ni por despecho, ni por cálculo político. Lo hago porque me niego a seguir siendo esclavo de mi propio silencio. Lo hago porque España merece la verdad, aunque me cueste la soledad, aunque me cueste el desprecio, aunque me cueste lo que me quede de vida pública. El eco de esa declaración retumbaba con fuerza. España, un país acostumbrado a escándalos y polémicas, nunca había visto algo tan descarnado. Un hombre que había llegado a lo más alto del poder político, rompiendo de golpe la imagen de unidad familiar y admitiendo, sin rodeos, que la culpabilidad de los delitos señalados no estaba en rumores inventados por la oposición, sino en su propia casa, en su círculo más íntimo. Los analistas no tardaban en decir que aquel día pasaría a la historia, que se recordaría como el momento en que Zapatero explotó y dejó que la verdad, por dura que fuera, arrasara con todo. Y en esa mezcla de incredulidad y vértigo, el país entero quedaba suspendido, pendiente de cada palabra, de cada gesto, sabiendo que nada volvería a ser igual después de esa confesión pública que sacudía los cimientos de la política y de la sociedad española. Las reacciones no se hicieron esperar. Apenas Zapatero bajó del atril, aún con la mirada perdida y las manos temblorosas, los teléfonos comenzaron a sonar en cada despacho de Madrid. Los asesores de los partidos contrarios celebraban la confesión como si fuese una victoria inesperada, mientras los aliados de antaño buscaban desesperados alguna explicación que amortiguara el impacto. Las redes sociales ardían con mensajes divididos entre quienes exigían detenciones inmediatas y quienes se preguntaban si todo no sería más que un intento desesperado de desviar la atención de otros asuntos. En la misma sala, un periodista veterano, de esos que habían cubierto todas las transiciones y todos los escándalos de la democracia, murmuró con voz ronca: «Esto no lo había visto jamás. Ni en la Moncloa, ni en el Congreso, ni en las cloacas del Estado. Zapatero ha roto un pacto sagrado, el de callar lo innombrable». Sus palabras fueron recogidas por un micrófono abierto y se viralizaron como símbolo del desconcierto general. Zapatero, mientras tanto, fue conducido a una pequeña sala contigua, lejos de los focos, donde algunos colaboradores intentaban calmarlo. Pero él se negaba a escuchar consejos. «No quiero esconderme más», repetía una y otra vez, «no quiero discursos preparados ni excusas. Lo he dicho y que caiga lo que tenga que caer». Se quitó la chaqueta, la arrojó sobre una silla y se dejó caer en otra, agotado,
con la mirada fija en el suelo. «He vivido demasiado tiempo bajo esta sombra», murmuró. En los hogares españoles la reacción era visceral. En los bares de barrio, donde siempre se comenta la política con una mezcla de pasión y sorna, los parroquianos levantaban la voz, discutiendo entre incredulidad y enfado. Algunos aseguraban que la confesión era una muestra de dignidad, que al fin alguien del poder hablaba con la verdad. Otros lo veían como un acto de traición imperdonable, un intento de arrastrar a una mujer al barro para salvar su propia conciencia. En las sobremesas familiares, las conversaciones giraban únicamente en torno a lo ocurrido, dividiendo a las generaciones entre quienes no creían nada de lo que escuchaban y quienes veían confirmadas todas sus sospechas. Los noticiarios ampliaron su cobertura, sacando a analistas, abogados y antiguos colaboradores de Zapatero para tratar de descifrar lo que había detrás de aquella explosión. Un catedrático de Derecho Penal, con gesto grave, explicó que las palabras de un expresidente tenían un peso jurídico indiscutible y que la Fiscalía estaba obligada a abrir una investigación inmediata. Una antigua ministra, visiblemente incómoda, intentaba defender la honorabilidad del expresidente, sugiriendo que podría estar atravesando un momento personal delicado, pero sus palabras sonaban débiles frente a la contundencia de la confesión. A lo largo de las horas, el país entero se paralizó. Las bolsas se resintieron, los mercados miraban con preocupación lo que sucedía en España, y las embajadas extranjeras enviaban cables urgentes informando sobre la situación. El eco del nombre de Begoña resonaba en todas partes, acompañado de un manto de sospechas que parecía ensuciarlo todo. Pero lo más impactante era ver a Zapatero, un hombre que siempre se había mostrado sereno y calculador, transformado en una figura casi trágica, quebrado por la necesidad de liberar su verdad. Algunos psicólogos invitados a programas televisivos lo describían como un acto catártico, una liberación después de años de tensión interna. Otros lo tachaban de delirio, de desequilibrio momentáneo. Pero la imagen estaba ahí, imposible de borrar, su voz temblorosa diciendo que ella era culpable. Con el paso de las horas, comenzaron a filtrarse más detalles. Un periodista de investigación aseguró tener documentos que confirmaban reuniones ocultas, firmas sospechosas, contratos inflados. Nadie podía comprobar aún la veracidad, pero el ambiente ya estaba cargado. Cada palabra de Zapatero había abierto la caja de Pandora, y ahora todos querían encontrar las piezas que completaran el rompecabezas. Mientras tanto, Begoña guardaba silencio. No había comunicado oficial, no había aparición pública, ni siquiera un breve mensaje en redes. Ese silencio se interpretaba de mil formas. Algunos lo tomaban como un reconocimiento implícito, otros como una estrategia calculada para no echar más leña al fuego. Los medios perseguían cada pista sobre su paradero, alimentando la sensación de misterio. Zapatero pasó la noche recluido, rodeado solo de un par de amigos leales. No encendió la televisión, no quiso leer los periódicos digitales, pero sabía lo que estaba ocurriendo. Lo presentía en el aire, en las llamadas que no respondía, en el murmullo que se filtraba desde la calle. «No hay vuelta atrás», dijo antes de acostarse en un sofá, incapaz de conciliar el sueño. «Lo he dicho. Ya no hay marcha atrás». La mañana siguiente amaneció con portadas demoledoras. Zapatero acusa a Begoña, culpable de todos los delitos. Confesión histórica en directo. El silencio roto del expresidente. La prensa internacional recogía la noticia con titulares aún más contundentes, hablando de terremoto político en España. En Bruselas se pedían explicaciones, en Washington se mostraba preocupación, en América Latina se comentaba con un aire de incredulidad. España estaba dividida. Una parte pedía justicia inmediata, con manifestaciones frente a los juzgados y pancartas que exigían verdad y castigo. Otra parte acusaba a Zapatero de traidor, de inventar acusaciones contra su propia familia para ganar notoriedad o desviar responsabilidades. El ambiente estaba cargado, y nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento. Zapatero, por su parte,
parecía haber encontrado una extraña calma. En entrevistas posteriores, ya más tranquilo, repetía lo mismo, que lo había hecho porque no podía más, que lo había hecho por España, que prefería cargar con el odio de todos antes que seguir sosteniendo una mentira. Sus palabras eran analizadas una y otra vez, diseccionadas en tertulias infinitas, mientras el país entero se preguntaba si aquel hombre había destruido su legado, o por el contrario, había mostrado una valentía inesperada al hablar. Y lo cierto es que, en lo profundo, muchos sabían que ese día marcaría un antes y un después. Porque ya no importaba tanto si Begoña sería declarada culpable o inocente. Lo que importaba era que un expresidente había roto el pacto del silencio, había puesto en palabras lo que jamás se dice en público, y había dejado a la vista de todos que incluso en las alturas del poder, la verdad puede explotar de la forma más brutal, derrumbando años de apariencias en apenas unos segundos de confesión. El eco de su explosión seguía latiendo en cada esquina, en cada conversación, en cada mirada. España entera respiraba diferente, como si el aire hubiese cambiado para siempre. La tormenta mediática no cedía, al contrario, crecía como un huracán que arrastraba a todo el que se cruzara en su camino. Desde primera hora de la mañana, frente a la casa de Zapatero en León y frente a cualquier edificio institucional vinculado a su nombre, se agolpaban cámaras, micrófonos y manifestantes con pancartas improvisadas. Unos gritaban «Justicia ya», otros, con rabia, lo llamaban traidor y cobarde. El contraste era brutal, un reflejo de la división que recorría de norte a sur al país entero. Los programas de televisión extendieron sus emisiones especiales. No se hablaba de otra cosa. La confesión, el rostro sudoroso de Zapatero, la forma en que su voz tembló al decir Begoña es culpable. Repetían el vídeo en bucle, analizaban cada gesto, cada pausa, cada respiro. Incluso expertos en comunicación no verbal eran convocados para explicar si Zapatero decía la verdad o si, por el contrario, estaba actuando. Una psicóloga aseguraba que su lenguaje corporal denotaba liberación y sinceridad, que no había impostura en esos ojos hundidos. Pero otro especialista lo contradecía diciendo que aquella mezcla de tensión y alivio era propia de alguien que busca trasladar culpas para aliviarse a sí mismo. En paralelo, en los tribunales de Madrid, la Fiscalía General del Estado recibía presiones por todos lados. No podían ignorar las palabras de un expresidente transmitidas en directo, con una acusación tan grave. Un equipo de fiscales se reunió de urgencia y, tras horas de deliberación, emitió un comunicado. Se abrirá una investigación preliminar para determinar la veracidad de las acusaciones vertidas públicamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Esa sola frase bastó para que la noticia alcanzara otra dimensión. Ya no era un escándalo mediático, era un asunto judicial. Las reacciones políticas fueron inmediatas. Desde la oposición se celebró como la confirmación de lo que llevaban años denunciando, que existían tramas ocultas, que los favores y las redes clientelares estaban más cerca de lo privado que de lo público. Zapatero lo ha dicho con su propia boca. Ya no son nuestras palabras, es la suya. España merece la verdad completa y no pararemos hasta tenerla, declaró un líder parlamentario con gesto triunfal. En cambio, desde su propio partido el desconcierto era total. Algunos pedían prudencia, otros intentaban desvincularse, y los más cercanos a Zapatero guardaban un silencio helado, como si no supieran cómo interpretar lo ocurrido. Begoña seguía en silencio, pero ese silencio ya pesaba como plomo. Los medios empezaron a especular con su paradero. ¿Estaba en España? ¿Había viajado al extranjero? ¿Se encontraba en su casa, refugiada del ruido? Cada hipótesis generaba teorías y titulares. Y aunque no se pronunciaba, cada minuto sin su palabra era interpretado como un signo de culpabilidad. Mientras tanto, en Bruselas, varios comisarios europeos se reunieron a puerta cerrada.
Les preocupaba la estabilidad de un país miembro que veía como un expresidente dinamitaba con sus declaraciones la credibilidad institucional. Los periódicos franceses hablaban de un terremoto español sin precedentes, los alemanes lo definían como la autodestrucción de un líder, y en América Latina la noticia corría como símbolo de que las élites también se derrumban. Zapatero permanecía recluido, pero aceptó recibir a un periodista con el que tenía confianza. La entrevista, emitida en horario de máxima audiencia, se convirtió en el acontecimiento más visto en años. Allí, sentado con el rostro cansado, repitió sin pestañear: «No tengo nada más que añadir. Lo que dije lo sostengo. No me enorgullece, no lo celebro, no me agrada. Pero España merece saber la verdad, y yo no podía seguir callando». Ante la pregunta de si estaba dispuesto a declarar ante un juez, respondió con firmeza: «Por supuesto. No tengo nada que ocultar». Sus palabras calmaron a algunos, pero enfurecieron a otros. En redes sociales se organizaron campañas para exigir su detención por encubrimiento, alegando que, si conocía los delitos de Begoña desde hacía tiempo, su silencio también lo convertía en culpable. La presión aumentaba, y los fiscales no tardaron en citarlo formalmente para declarar. El día de su comparecencia judicial fue un espectáculo nacional. Las calles cercanas a los juzgados se llenaron de ciudadanos divididos. Unos lo vitoreaban, otros lo insultaban. Zapatero llegó escoltado, con el rostro serio, sin chaqueta, vestido con sobriedad, y caminó con paso lento pero firme. Al entrar, levantó apenas la vista hacia las cámaras y dijo: «Estoy aquí para decir lo que sé. Nada más, nada menos». Dentro, durante horas, respondió preguntas de los fiscales. No todo lo que dijo trascendió, pero se filtraron detalles. Confirmó que había visto documentos, que había recibido testimonios en privado, que había sospechado durante años. «Me engañé a mí mismo pensando que era solo ruido político. Pero las pruebas estaban ahí. No tuve valor de hablar antes. Ahora sí». Los fiscales tomaban nota frenéticamente, conscientes de que aquella declaración podía abrir un proceso histórico. La noticia recorrió el planeta. El nombre de Zapatero, que durante años había estado vinculado a la política internacional, aparecía ahora en titulares por razones muy distintas. El New York Times hablaba de la confesión más devastadora en la política europea reciente. El Le Monde subrayaba que la caída del velo de silencio ha expuesto las entrañas del poder en España. En América Latina, diarios de Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México analizaban el caso como un ejemplo de cómo la verdad puede emerger incluso de los círculos más blindados. En las calles, las manifestaciones crecieron. Unos exigían la detención inmediata de Begoña. Otros defendían su inocencia, asegurando que todo era una jugada macabra para desviar la atención de otros escándalos. La división social era tal que incluso familias se rompían en discusiones encendidas durante las comidas. Zapatero, al salir de los juzgados tras declarar, se dirigió brevemente a los medios. Con voz cansada, dijo: «He dicho todo lo que debía decir. Ahora es tarea de la justicia. Yo no volveré a hablar más del tema». Fue una frase corta, pero suficiente para encender aún más los debates. Esa misma noche, frente a su casa, se concentraron decenas de personas con velas. Algunos en señal de apoyo, otros para exigir explicaciones. Desde su ventana, Zapatero observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Su vida, lo sabía, ya no volvería a ser la misma. Begoña, finalmente, rompió el silencio días después.
En un comunicado breve, negó todas las acusaciones y acusó a Zapatero de haber perdido la cordura y de destruir a su familia para salvar su conciencia. Sus palabras fueron analizadas con lupa, pero no lograron frenar la marea de sospechas. La Fiscalía, implacable, anunció que también sería citada a declarar. La historia parecía no tener fin. Cada día aparecían nuevas filtraciones, nuevos documentos, nuevos testimonios. La opinión pública oscilaba entre la indignación, la compasión y la furia. Y mientras tanto, Zapatero se hundía en un silencio cada vez más profundo, consciente de que había abierto un abismo que ya nadie podía cerrar. Lo que comenzó como una explosión en una sala de prensa se había convertido en una ola gigantesca que sacudía los cimientos de España, de Europa y del propio legado del expresidente. Algunos lo verían como un héroe trágico que tuvo el valor de decir la verdad, otros como un traidor que arrastró a su entorno a la ruina. Pero todos coincidían en algo: España ya no sería la misma después de aquel día en que Zapatero explotó y señaló a Begoña como culpable de todos los delitos.